Excelente. Está empezando el registro. Fabuloso. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Han logrado leer el documento que teníamos para el día de hoy? ¿Cómo les ha ido? Muy extenso, muy complicado, muy poco tiempo. Quisiera que me den sus puntos de vista, así también dosificamos de mejor manera las lecturas que comprendan nuestra asignatura. ¿Qué impresión les ha dado el documento que les he pasado? Me están haciendo saludos por el chat. Buenos días, ¿cómo están? Excelente. Han debido ver el último mensaje que mandó el licenciado Escobar. ¿Tienen algún comentario al respecto? ¿Todo está bien? ¿Todo está conforme? ¿Por qué les consulto esto? Porque todavía estoy en la posibilidad de tener comunicación con él y transmitir lo que ustedes me refieren. ¿Nada? ¿Todo bien? Ya, comenzaremos entonces. Por favor, me dicen si se está. Adelante, le escucho. Yo tenía una consulta acerca de la ponderación de la nota. ¿Va a cambiar de alguna forma? Porque usted nos comentaba acerca de un trabajo final. Y obviamente teníamos algunos trabajos con el anterior licenciado. Ujú. Entonces, quería saber si eso va a variar un poco. Ya, a ver, lo que yo comprendo, y eso lo voy a analizar bien en función de lo que me digan en carrera también, que con él ya han llevado hasta un avance de la asignatura. Pensemos, me voy a inventar, ya no estoy dando precisión en cuanto a los porcentajes, que con él han avanzado un 40% y conmigo resta el 60% de la ponderación. Entonces, los 40% ya es asunto cerrado, ahí no tengo nada que decir. De los 60% restante, ahí va intuición mía, ¿no? Estoy a la espera de que me den esa pauta, ¿no? Si tenemos el 60% restante, entonces yo les digo, del 60% que resta, asumamos que es como si fuera un 100%, 30% va a ser el trabajo final, los otros 30% comprende nuestras evaluaciones y el 40% restante son participaciones. Entonces, no sé si me dejo entender con esto, que lo que ya ha evaluado el licenciado Escobar es, eh, es el corte de lo que vamos a hacer a partir de lo que toca conmigo. Por el momento, lo que puedo adelantarles es que estamos evaluando participación en clases y voy a buscar en todos los casos que la participación sea una parte de peso dentro de la ponderación total. Entonces quiero propiciar a que ustedes, motivarlos a que ustedes participen activamente durante clases. No sé si con eso respondo, Omar. Tal vez no he dicho algo concreto, pero más o menos quisiera dar una pauta de inicio hasta que tenga las cosas claras. No, está bien, licenciado. Más bien, muchas gracias por la aclaración. Vale. Ya, entonces lo que les solicitaba es si tienen alguna observación respecto de lo que hizo el licenciado Escobar en cuanto al reporte que les ha brindado. Helen, adelante, por favor, le escucho. Bueno, licenciado. ¿Cómo está? Bueno, yo quería hacer un comentario sobre la lectura más que todo. Es que Ah, en ese ya, momento que usted lo estaba. vamos a, si tiene un comentario general, por favor, si no, lo vamos a ver por específico, es parte de la presentación del día de hoy. Y entonces, en la parte por específico, licenciado. Excelente, excelente. Comenzaremos entonces, así doy paso para que conversemos más extenso. Por favor, me dicen si se está visualizando la presentación. Sí se logra ver, licenciado. ¿Se logra Sí, ver? licenciado. Ay, no sé,
Ese Sí, cuadradito licenciado, se ha se ve. quedado por ahí. Se ve, ¿no? Voy a desplegar todo. Perdón, voy a desplegar todo hasta ahí. A ver, ¿qué hemos hablado el día, con lo que nos hemos quedado el día lunes? Yo les presentaba, ahí tienen la tapa de la obra original del señor Irving Fisher, donde estábamos relacionando que un supuesto, una hipótesis inicial que hace el señor Fisher es que el valor de las cosas vendidas es igual al valor de las cosas compradas. Esta es una simplicidad extrema porque está en cierta forma abstrayendo las transacciones dentro de un contexto, dentro de una economía. Pero está bien, ¿no es cierto? Ustedes saben por todos sus cursos anteriores de que las transacciones en una economía tienen una sofisticación muchísimo más amplia, ¿no es cierto? Es decir, no solamente están inmersos los que venden y los que compran, ¿no es cierto? Hay también agentes terciarios como el Estado, existen también perturbaciones en economías que no siempre son cerradas, existen shocks externos, entonces esta simplicidad realmente, el ceteris paribus, ¿no? Nos deslinda de todo otro elemento para concentrarnos en el aspecto específico, que justamente es ver esta relación entre dinero y variación de precios, ¿ya? Entonces, en lo que ven en la relación que hemos ido analizando el día lunes, dábamos cuenta de una igualdad que va verificando que la cantidad del dinero multiplicado por su velocidad es igual a los precios y el número de transacciones, ¿no? Esta es la primera ecuación que dice MB igual PT. Y decíamos que en el corto plazo se puede considerar que la velocidad del dinero puede ser constante. Este es un supuesto muy heroico porque luego lo vamos a analizar con más precisión. Y considerar que en lugar de hablar de número de transacciones, estaríamos verificando el producto, ¿no? Entonces, por eso cambio la T por Y. Y de esa forma, enlazar que aquí hay un error. Aquí hay un error. Porque estoy verificando el cambio, es delta M igual delta P. Ahí hay un error, por favor corríjanlo. Delta M igual delta P. Por favor, eso corrijan. ¿Ya? Posiblemente ha sido un error. Es un error mío en la notación, ¿no? Porque yo hago estos apuntes. Entonces, corrigen, por favor, delta M es igual a delta P, donde estamos viendo que variaciones en la masa monetaria son las que dan cuenta en variaciones en los precios, ¿ya? Entonces decía, hablábamos el día lunes, de que una medida para cuantificar la relación entre dos variables puede ser un coeficiente de correlación. Un coeficiente de correlación lo definíamos como un indicador, un estadístico que mide, que cuantifica la asociación lineal entre dos variables. Decíamos también el día lunes que hablando de un coeficiente de correlación de Pearson, por utilizar un estadístico cualquiera, va a tomar los rangos entre -1 y 1. Si toma un valor -1, estaría dando cuenta de una relación inversamente proporcional entre dos variables. Si da un valor más cercano a 1, estaríamos relacionando una correlación directamente proporcional entre este par de variables. Entonces, en este caso decimos que el coeficiente de correlación entre M y P, entre la emisión monetaria y la variación de precios, es cercano a 1. A medida que aumenta la emisión monetaria, aumenta en relación relativamente proporcional el nivel de precios. Esa sería la lógica del coeficiente de correlación hasta ahora expresado. Por eso es que ustedes veían, como ven aquí en pantalla, un coeficiente de correlación que si yo pongo en el eje de las abscisas la masa monetaria, la emisión de dinero, y pongo en el eje de las ordenadas los precios, podríamos tener una relación directamente proporcional
una línea apuntalada, digamos, se podría decir, que va creciendo, ¿no? A medida que una crece, la otra también aumenta. Ahora, ¿a qué les viene en mente un coeficiente de correlación positivo de lo que veían en sus cursos de economía básica? ¿Se parece a alguna forma funcional parecida a la que ustedes vieron a inicios de su carrera? ¿A qué se parece este coeficiente, perdón, esta gráfica positiva? ¿Qué pasaría si en el eje de las abscisas pongo precios y en el eje de las ordenadas pongo cantidades? ¿A qué se parece? Demanda. El inverso o el complemento, si quieren verlo así. Lidia, adelante, por favor. Licenciado, dijiste, ¿verdad?, de la relación directa, ¿no? Sí, relación Ok. directa. Me dice Ya, Helen por ahí, ¿no? La curva de oferta, y le estamos soplando. Se parece a una ya. curva de oferta, ¿no es cierto? Hernán dice también curva de oferta. Mari me dice curva de oferta. Disculpe que le haya cortado. Adelante, le escucho, por favor. En financiera veíamos que, digamos, si el PIB sube, la inflación sube, eso sería una correlación directa, positiva, pero sería también esto una coincidencia divina, ¿no? Cuando, digamos, el Banco Central de Estados Unidos está al lado de que la suba la tasa de interés, pero también el gobierno quiere bajar la tasa, quiere bajar porque la actividad económica se ha deteriorado. Entonces, en el caso de que dije que el PIB sube y la inflación sube, sería una coincidencia divina que ambos se coincidan, pero no siempre va a pasar. Pero sería también un ejemplo, ¿no? Que va a ser una relación indirecta, que ambos van a subir. Ya. Mi punto es el siguiente. Por favor, y esto quiero que lo tomen en la amplitud de lo que voy a referir. Difícilmente me van a escuchar hablar de coincidencias divinas, ¿no? Porque realmente este no es un curso de metafísica, ni es un curso que relacione postulados de fe, ¿ya? Sí vamos a relacionar aspectos que vinculen evidencia empírica, datos. Está bien que lo cuestionen, ¿no es cierto? Por supuesto, quiero hacer esta precisión que es sumamente importante. Correlación, y esto seguramente ya lo han referido en sus cursos de estadística, correlación no es causalidad, no es que una genera la otra. Existen algunos aspectos estadísticamente coincidentes que de pronto se manifiestan en tendencia, en trayectoria, en relación, en crecimiento o decrecimiento, de manera semejante, ¿no es cierto? Y esto es estadísticamente ampliamente demostrado, ¿no es cierto? Donde uno puede relacionar número de suicidios con la producción de margarina, me estoy inventando, ¿no? Y si uno analiza entre ese par de variables, un coeficiente de correlación puede tener un coeficiente de correlación cercano a 1, ya, pero eso es una coincidencia estadística, ¿no es cierto? Yo no voy a hablar de divinidad, voy a hablar de una coincidencia estadística que posiblemente dé cuenta de variables que se mueven a la par, se podría decir, ¿no? De todas formas, va a ser la estadística a la que me refiera y la que yo dé cuenta de si esto es así o no, ¿ya? Entonces, por ahora, estamos relacionando de que la presunción, teóricamente hablando, todavía no estoy demostrando nada empírico, por eso que lo empírico va de la mano del documento que les he pasado de Fernando Escobar. Teóricamente hablando, Irving Fisher, dicho sea de paso, no comprobó en su obra original, este documento que les paso de Purchasing Power of Money, no comprobó nada empíricamente, simplemente es un planteamiento teórico. Entonces, teóricamente, él asume de que las variaciones en el dinero, en la base monetaria o en la emisión, según el agregado que nosotros estamos analizando, van a confluir, van a relacionarse
con variaciones en los precios. Por eso les decía la analogía de una relación directamente proporcional, como podría ser la curva de oferta, donde si en el eje de las abscisas yo tengo precio y en el eje de las ordenadas tengo cantidades, sabemos que la curva de oferta dice a mayor precio, mayor cantidad, ¿no es cierto? Y eso va relacionando en niveles y va generando una relación directamente proporcional. Solamente para ilustrar el punto, por eso les pongo las imágenes a continuación. ¿Qué pasa si yo tengo un coeficiente de correlación negativo, como el que ven en la ilustración superior izquierda, ¿no es cierto? Un coeficiente de correlación negativo es semejante a lo que podría ser una curva de demanda, ¿no es cierto? Donde hay una relación inversa entre precio y cantidad. En el caso, digamos, si estaría hablando de una teoría cuantitativa, podría relacionar que existen postulados al respecto, sobre todo en el corto plazo, de que la emisión monetaria se relacione inversamente con los precios. Es una contradicción, pero lo vamos a hablar en algún momento, en función de los resultados que arroje el documento que les he compartido. Si tenemos valores intermedios, valores un poquito más difusos, que estén entre -1 y 0, vean que todavía se refleja una relación inversa, pero no es tan marcada, no es directamente proporcional. Valores positivos entre 0 y 1, pensemos un 0,3, 0,4, igualmente van a mostrar valores positivos, pero que igual están un tanto difusos, ¿no es cierto? Que muestran una relación directa, pero posiblemente no sea una perfectamente proporcional, ¿no es cierto? Por supuesto que el valor positivo igual a 1 es una relación básicamente a la par, ¿no es cierto? Directamente proporcional. Y la pregunta que les hago, ¿y qué pasa si en una relación empírica me da un coeficiente de correlación igual a 0? ¿Qué sucede en esos casos? ¿Qué me puede ayudar con una respuesta intuitiva? Y de hecho voy a tratar de capturar algunas intervenciones. Araceli, ¿se encuentra Araceli? Ya, si no hablamos con Araceli, hablaremos con César Murillo. Licenciado, buenos días. ¿Cómo está César? Buen día. Si es 0, Sí. buenos días. Si es 0, quiere decir que no existe ningún tipo de relación entre las variables. Ya. Hágame un favor, César. De sus apuntes o recordando, ¿qué decíamos que era la definición de coeficiente de correlación? Lo hemos dicho hace un momentito. ¿Cuál es la definición? Si puede recordarnos. O alguien, quien guste, recordarnos cuál era la definición de coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación medía la relación que existen entre dos variables. Ya. ¿Recuerdan? Creo que esto no lo he dicho ahora, lo he dicho el día lunes. Vuelvo a repetir la definición. El coeficiente de correlación es un estadístico que mide la relación lineal, por eso les decía, remarquen con 2 líneas, la palabra lineal entre 2 variables, ¿no? Omar, por ejemplo, me decía, no hay asociación. Cuando es igual a 0, quiere decir que no existe relación. Ya. Si uno verifica textos como el de Schaum, por ejemplo, de estadística, dice esto mismo, ¿no? Cuando el coeficiente de correlación es igual a 0, quiere decir que no existe relación entre las dos variables. Ahora vamos a despojarnos de esa mirada. Cuando el coeficiente de correlación es igual a 0, no quiere decir que no exista relación entre estas dos variables. Lo que quiere decir es que no existe una relación lineal entre estas dos variables. Puede existir una relación de otra índole. ¿Sí? Por favor, quiero que me comprendan eso. No quiere decir que no existe una relación, sino quiere decir que no existe, como dice Micaela, no existe una relación lineal entre estas dos variables. La relación entre estas dos variables podría ser, como ven ahí, ¿no es cierto? Vean, tenemos coeficientes de correlación en las dos primeras líneas.
perfectamente proporcional. Este es un gráfico de dispersión entre dos variables. De un 0,8, vean cómo esto se hace un poquito más disperso. Un 0,4 se hace muchísimo más disperso. Y vean un coeficiente de correlación de 0. Realmente es una nube de puntos que no tiene, pareciera que no tiene ningún patrón. Cuando es negativo, menos 0,4 igual disperso, menos 0,8 disperso, y cuando es menos 1, prácticamente está graficando una línea. Uno podría graficar una línea por encima de los puntos y podría relacionar, digamos, un ajuste cuasi perfecto de una forma funcional, ¿no es cierto? Pero vean en todos los ejemplos de la fila inferior, coeficiente de correlación 0, coeficiente de correlación 0, coeficiente de correlación 0, todos son ceros. ¿Quiere decir que no existe relación entre este par de variables? No. Quiere decir que la relación no es lineal, tiene otra complejidad. Puede ser cúbica, puede ser cuadrática, puede ser exponencial, puede tener índoles un poco más complejas. Vean este último gráfico, ¿no es cierto? Donde realmente parecería que la graficación la está dividiendo en 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Entonces, en el primer cuadrante hay una lógica, un patrón, en el segundo otro patrón, y así, ¿no es cierto? Tenemos como que 4 patrones, y al interior de cada patrón incluso uno puede identificar patrones diversos, ¿no es cierto? Ese tipo de modelizaciones son bastante usuales en la vida real, y requieren de una instrumentación un poco más compleja de lo que ustedes están viendo en Econometría 1. Ustedes en Econometría 1 van a inicialmente, ya han debido ver, ¿no? Mínimos cuadrados ordinarios, que es un ajuste de ciertos valores ante valores de la variable dependiente, ante valores fijos de la variable o las variables explicativas, ¿no es cierto? Entonces, en cierta forma, ese ajuste lineal va a mostrar algo similar a esta gráfica de la izquierda, de la segunda línea, ¿no es cierto? Luego van a ver otro tipo de modelizaciones un poquito más complejas, pero ya ir a una modelización, por ejemplo, como esta que vemos acá, ¿no es cierto? Que primeramente pareciera que decrece y parece que luego crece, va a dar cuenta de otra instrumentación matemática que han debido escuchar en las redes sociales o han debido, tal vez su docente les ha dado alguna ejemplificación, ¿no? Hablamos de Big Data, hablamos de Machine Learning, hablamos de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Otro tipo de lógicas cuya modelización, cuya abstracción me permite modelizaciones mucho más complejas. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda, comentario, consulta, sugerencia, inquietud? ¿Todo claro? ¿Se comprende todo lo que es relacionado hasta este momento? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, licenciado, se comprende. ¿Todo bien? Excelente. Ya, sigo entonces. Ya. Lo que quiero a continuación, por favor. Ay, porque aquí quedó en blanco. Ah, ya. Aquí está. No sé por qué no estaba avanzando esto. Ya, aquí son algunas complementaciones casi completando la parte teórica, ¿ya? En la teoría clásica, David Ricardo ya relacionaba un postulado símil a lo que puede ser la teoría cuantitativa del dinero. Por ejemplo, dando cuenta de esta igualdad, donde P igual los precios, se relaciona de manera proporcional, hay un parámetro que da cuenta de el crecimiento del dinero, ¿no es cierto? Entonces piensen que la letra K es una proporción de dinero que se utiliza en las transacciones, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente, yo puedo relacionar que la variabilidad, como decíamos en la teoría cuantitativa del dinero de Irving Fisher, la variabilidad de la masa monetaria, de la base monetaria, va a ser igual a la variabilidad, perdón, otra vez ahí el error, no es Y, es P, a la variabilidad de los precios, ¿ya? Es delta P, no es delta Y, delta P, por favor. Variabilidad de M es igual a variabilidad de P. Por favor, corrijan ese punto en sus notas. Existe una crítica importante que quisiera que ustedes la apunten a la teoría cuantitativa del dinero. De hecho, le estoy anticipando que si yo hago, si digamos el día de mañana nos tocara un examen parcial, yo no voy a pedir que me refieran elementos memorísticos de la teoría cuantitativa del dinero. Más bien, estoy adelantando como una pregunta de examen
¿Cuál es la crítica a la teoría cuantitativa del dinero? Y ustedes con sus palabras, con los elementos técnicos, con los contenidos que hemos avanzado en este par de clases, cuestionen la teoría cuantitativa del dinero, ¿ya? De eso trataría una pregunta de examen. Quisiera que la apunten, por favor. Le estoy antelando una pregunta de examen. La principal crítica a la teoría cuantitativa del dinero es que esta es muy simple, que resulta que es una teoría, decíamos, que busca explicar la variación de precios, la inflación, pero solamente la explica bajo el argumento de que la inflación, los precios, se explican a través de la variación de la emisión monetaria. Cuando nosotros sabemos que la variación de los precios tiene una dinámica muchísimo más compleja. ¿Y qué pasa con los shocks externos? ¿Y qué pasa con la acción del gobierno? ¿Y qué pasa con las expectativas de los agentes individuales? ¿Y qué es lo que pasa con los efectos climáticos? ¿No es cierto? Todos esos elementos en la teoría cuantitativa del dinero quedan por fuera, ¿no es cierto? Entonces, ese es el gran cuestionamiento que se hace a este tipo de planteamientos. Es una teoría muy simple para explicar la variación de los precios. Tanto el señor John Maynard Keynes y Ludwig von Mises, autores, digamos, de corrientes económicas, no diré opuestas, pero distintas, coinciden en que la teoría cuantitativa del dinero solamente explica en parcialidad la variación de los precios. Y por supuesto que deberíamos considerar otras variables diversas. De hecho, en el examen quisiera que ustedes den cuenta de que otras variables afectan a los precios. No puede ser solamente la emisión del dinero, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado, quisiera que vaya sus respuestas, que ustedes sean críticos en enlazar otros elementos que afectan también a los precios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del señor Paul Krugman? ¿Quién es Paul Krugman? ¿Alguien se les viene en mente? ¿Alguien me puede hacer un chanchullo Google y poner quién es Paul Krugman? ¿Saben quién es Paul Krugman? Listen. Adelante, le escucho. Es un economista estadounidense que Sí. ganó el Premio Nobel de Economía, profesor también de Economía y Asuntos Internacionales de la Universidad de Princeton. Excelente. De hecho, Paul Krugman actualmente está como profesor del MIT, pero está bien, la referencia es muy buena. Y el punto es el siguiente. Han debido ver ustedes, no sé si ya han pasado economía internacional, comercio internacional, cualquiera de esas materias utilizan su libro de Paul Krugman como libro base, ¿no es cierto? Porque es un libro bastante didáctico. Paul Krugman ganó el premio Nobel en 2008 justamente por cuestionar las teorías consabidas, ¿no es cierto? Las teorías que se consideran como preceptos incuestionables. Y uno de esos preceptos incuestionables justamente va de la mano de la teoría cuantitativa del dinero. Paul Krugman, en esta relación que les estoy poniendo en pantalla, refiere que existen situaciones donde la teoría cuantitativa del dinero no funciona, no explica la realidad. Por ejemplo, la trampa de liquidez, donde se habla de situaciones donde las tasas de interés son muy bajas, prácticamente cero, y se da una preferencia por liquidez casi absoluta. Y las personas, en lugar de poner su dinero en el banco, prefieren mantener su dinero en efectivo, ¿no es cierto? Cash flow, ¿no es cierto? Entonces, el tener el dinero en manos no genera dinamismo mediante la inversión que puede dar el sistema financiero. A eso se conoce como trampa de liquidez. Entonces, en síntesis, que es otra de las críticas a la teoría cuantitativa del dinero, cuando se da situaciones donde las tasas de interés son demasiado bajas por razones diversas, que podría ser parte de la política monetaria de la autoridad, resulta que se entra en una dinámica de trampa de liquidez, donde las personas prefieren no invertir y por tanto esa
igualdad entre variaciones monetarias y variaciones de precios no se cumple, ¿ya? En este sentido, la mirada keynesiana, que aborda más la lógica de intervencionismo, da cuenta de que no sería una mirada tan desdeñable la observación que refiere Paul Krugman, donde el dinamismo de la economía podría recobrarse. Pensemos que la gente deja de invertir su plata al meterla en el banco, pero podría aprovechar esta situación de trampa de liquidez el gobierno y más bien aumentar la inversión pública a través del pleno empleo. Disculpen, hay un error que dice inversión está con C, no sé por qué ha hecho ese traspaso, y arriba también había un error, ¿no? Donde dice liquidez, es liquidez. Yo voy a corregir esos errores, son míos, ¿ya? Y entonces a través de la inversión pública se puede lograr el pleno empleo, donde el gobierno usaría la masa monetaria, o perdón, la cantidad de dinero, más bien aprovechando, inyectar dinero a la economía a través de gasto público, y con eso las tasas de interés estarían coadyuvando más bien al dinamismo a través de inversión pública y generando un pleno empleo. Ya. Voy un poco más. Quiero, por favor, voy a dejar de compartir pantalla un segundito. No sé para cuántos de ustedes es familiar esta imagen. ¿Han visto esta imagen antes? ¿Les es familiar esta imagen? ¿Qué es esta imagen? Dejo de compartir un segundito, ¿ya? ¿Les era familiar esa imagen que les he mostrado? ¿No? ¿No les es familiar? Sí, Debería serlo. ¿Qué es? ¿Qué era lo que les he mostrado? era la página web del Banco Central de Bolivia. Excelente. Y de hecho, ¿ya la han visitado? ¿Qué han visto de curioso? ¿Qué se puede encontrar en la página web del Banco Central? ¿Para qué nos sirve dentro de nuestra formación como economistas? ¿Para qué utilizan la página del Banco Central? Para recabar información, licenciado. Excelente. ¿Qué información recaban? Obtener datos, licenciado. Podría ser información de las tasas de interés, también algunos bonos que estos implementan. Excelente. ¿Están viendo mi Sí, pantalla? licenciado. Ya, ahí está el Banco Central. ¿Quién es el actual presidente del Banco Central? ¿Hay alguna importancia de saber quién es el presidente del Banco Central? Aquí está, se logra ver, ¿no es cierto? No, no es Marcelo Zabalaga. Marcelo Zabalaga era el anterior presidente del Banco Central. Licenciado, es Edwin Rojas. Sí, correcto, es Erwin Rojas. ¿Por qué es importante saber quién es el presidente del Banco Central para ustedes como en su formación de economistas? Y no solamente saber por su nombre, es muy importante saber la trayectoria del presidente del Banco Central. ¿Por qué digo esto? Porque un presidente del Banco Central, y no quiero que lo asuman como crítica, debe ser alguien que consabidamente conoce el sector, tiene que haber tenido una larga experiencia en trabajo, en manejo de banca estatal, en manejo de cuentas nacionales que tengan que ver plena vinculación con agregados monetarios, fluctuaciones, con el comercio internacional. Realmente tiene que tener un bagaje amplísimo. Entonces, lo que quiero decir con esto, si bien el presidente del Banco Central es una de las autoridades colocadas a dedo, su trayectoria tiene que ser sumamente importante para dirigir una entidad de tal envergadura, ¿no? Dentro de nuestra economía. Ya, veamos esto. Ustedes ven la página del Banco Central. Podemos ver aquí todo lo que estamos hablando, ¿no? Lo institucional, y ahí van a ver los presidentes y todo eso, la normativa. Hay un BCB Educa que me parece interesante porque es la aproximación de lo que hace el Banco Central a la persona de a pie, ¿no es cierto? Incluso a las escuelas, ¿no es cierto?
Hay una sala de prensa, hay una transparencia, hay una parte que dice monedas y billetes, que lo vamos a analizar en algún momento, que en cierta forma da una relación histórica de la emisión monetaria. Pero ¿cuál es nuestro elemento para nuestra vida formativa como economistas más importante? Esta paginita que dice estadísticas económicas. ¿La logran ver? ¿Logran ver el despliegue que acabo de hacer? Sí, licenciado. Excelente. ¿Qué hay en ese despliegue? Vamos a leer a grandes rasgos, ¿ya? Dice, vean, indicadores de inflación, cotización y tasas de interés, deuda externa, unidad de fomento a la vivienda, avance de cifras de la balanza de pagos, operaciones de mercado abierto, todas las OMAs, sistemas de pago, encuestas, eso vamos a analizar en algún momento de qué tratan estas encuestas. Sesión de bolsín, y luego da estadísticas, ¿no? Información estadística semanal, ¿no es cierto? Para los que desean hacer su tesis, sus trabajos, esta información es muy rica. Boletines estadísticos, y ahí es una síntesis de boletines mensuales, trimestrales, y un boletín del sector externo. Y lo más importante, vean que dice estadísticas por sectores. Y hay un sector monetario, hay un sector bancario y financiero, hay un sector externo, un sector fiscal y la deuda externa. Ya, ¿qué nos compete ahora que estamos viendo teoría cuantitativa del dinero? Por favor, nos vamos a donde dice, si ustedes me están siguiendo, por favor, en sus máquinas, los que puedan seguirme, sector monetario, ¿ya? Me voy a entrar al sector monetario. Y vean acá, en sector monetario, me dan dando una visualización, donde yo puedo hacer unas consultas, ¿no? Donde puedo pedir ciertas salidas. Y las salidas pueden ser en PDF y las salidas pueden ser en Excel. ¿De qué diferenciará de que yo elija el PDF o el Excel? ¿Qué me conviene más, según su punto de vista? Por supuesto me dirán, ¿y para qué, no es cierto? Yo quiero trabajar con una investigación empírica que vea tendencias de los agregados monetarios. ¿Qué me servirá más, el PDF o el Excel? ¿Qué le sirve más? Excel. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del Excel? Porque ahí se puede hacer mejor los análisis matemáticos, más que todo. Cualquier análisis numérico, ya sea matemática, sea estadística, sea econometría, lo que convenga. ¿Cuántos de ustedes manejan bien el Excel? ¿Es para todos un buen uso del Excel? ¿Usan bien el Excel? ¿Tienen un buen manejo del Excel? ¿Quién sabe manejar algún otro paquete que vea datos, que vea manejo de datos, ya sea en su visualización, en su manejo de base de datos, o quién sabe, un análisis un poquito más complejo, que no sea Excel? ¿Alguien sabe algo más de Excel? ¿Qué están viendo? ¿Qué paquete están viendo en econometría? ¿Qué utilizan? ¿Quién me puede contar un poquitito? Bueno, licenciado, utilizamos eViews. eViews, ¿ya? ¿Qué más usan? ¿Qué hace el eViews? ¿Qué es el eViews que no hace el Excel? Más concreto. ¿Por qué utilizan el eViews y por qué no utilizan el Excel nomás? A ver, voy a ver por ahí el chat, ¿no? Por ahí no me están conversando por el chat. Ay, María Esther me dice, está. Adelante, adelante. Está con doble micrófono. Tiene que silenciar uno para que no le genere el eco. Oscar me dice eViews y SPSS. Excelente. ¿Alguien utiliza R? ¿Alguien utiliza Python? ¿Julia? ¿MATLAB? Ya. ¿Por qué les consulto esto? Y quisiera que lo tomen como un apunte. Sí, adelante, por favor, le escucho. ¿Me logra escuchar, verdad? Sí, claro que sí, se le escucha muy bien. Particularmente el eViews lo usamos particularmente para hacer modelos, Ya, lo que tenga que ver con distintas variables. fabuloso. Ahora, por parte del Excel, es una
es muy eficaz para obtener información, de hecho, a grandes cantidades de datos, a lo que se tiene que ver, por ejemplo, tanto el PIB, tanto mensual como semestral, y de hecho funciona muy bien también como cálculos sencillos, de hecho. Fabuloso, fabuloso. Pero quiero ponerles en consideración el siguiente punto. Ya me han relacionado IBIOS por ahí. No he visto a nadie que me haya relacionado ERE Studio, ya, bueno, otros paquetes, ¿no? Generalmente estamos restringiendo nuestra respuesta al STATA, ¿está bien? Al IBIOS, que posiblemente sea una elección de su docente de econometría. Por ahí están restringiendo a ver un poco el SPSS, que está bien también. Pero tomen la siguiente lógica, ¿no? Y esto se lo estoy dando como un consejo a mis futuros colegas economistas en la profesión. Piensen que nuestra profesión se hace un símil a ser a lo de un carpintero, a lo de un zapatero, a lo de una persona que requiere muchos instrumentos para hacer su trabajo, ¿ya? Imagínense entonces un ferretero, un carpintero, que resulta que su único instrumento es el martillo. Le faltará cincel, le faltará broca, le faltará maquinaria más pesada, ¿no es cierto? Si quiere hacer muebles de calidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo me quedo como única herramienta el IBIOS? O como única herramienta, peor todavía, el Excel. Solamente estoy queriendo hacer muebles con desarmador, ¿no es cierto? Entonces necesito más instrumentos, necesito más herramientas. Ello no quiere decir que la economía, el análisis económico se base solamente en el conocer paquetes, pero es una instrumentación de gran ayuda, ¿ya? Ya, dicho eso, tal vez veamos algo conmigo. Espero que podamos ver algo, por lo menos algo simple lo vamos a ver conmigo, ¿ya? Me voy a la parte que dice agregados monetarios y vean que dice gestiones. Y yo puedo agarrar de las gestiones, a ver, ¿desde cuándo? Desde 2004 dice acá, ¿no? Pero esto puedo recurrirlo a mucho más antes, ¿ya? Está bien, para nuestros propósitos está bien. Y luego cuando me voy a agregados monetarios, piensen, voy a elegir agregados monetarios. En agregados monetarios despliego y dice base monetaria, origen de la liquidez total desagregado, destino del medio circulante y de la liquidez total, cuentas monetarias de bancos, cuentas monetarias de instituciones financieras no bancarias, multiplicadores de la base monetaria de determinantes y componentes, cuentas monetarias de otras sociedades financieras. Entonces, básicamente, estoy relacionando gran parte de la información que yo requiero para contrastar la teoría cuantitativa del dinero. Pensemos, tenemos todo el lado izquierdo de la teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué me faltará para poder contrastar una teoría cuantitativa del dinero? ¿Qué tipo de datos más me falta? Un lado es dinero, ¿no es cierto? ¿Y el otro lado qué es? Precios, licenciado. ¿Perdón? Precios. Precios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, por este lado vamos a agarrar dinero, agregados monetarios, y por el otro lado vamos a agarrar precios. Entonces, pensemos que tenemos agregados monetarios, ¿ya? Voy a agarrar esta primera opción de agregados monetarios. Y en agregados monetarios le digo, descárgueme un archivo Excel. Y ahí lo está descargando, y ya lo ha descargado, y seguramente puedo abrir ese archivo Excel. Lo estoy abriendo. ¿Se logra ver el Excel que se ha abierto? No, licenciado. Licenciado. ¿Todavía no? ¿Ahora sí se logra ver? Sí, licenciado, se logra. Se logra ver, ¿no es cierto? Y dice cuadro 5, agregados monetarios. Y dice en miles de bolivianos. Y dice saldos a fin de, y da los meses, ¿no? Desde 2015, 16, 17, 18, así sucesivamente, ¿no? Y va dando los agregados que es el M1, M1', M2, M2', y así sucesivamente. Alguien que me pueda auxiliar, y creo que la pauta está a pie de página del cuadro. ¿Qué es el M1, M2, M3? ¿Qué son esos? ¿Qué significa esos M's? ¿Quién me puede auxiliar? Licenciado, Adelante, por favor, me escuche.
El M1 es la cantidad de dinero que tienen las personas de manera física, ¿Ya? o la liquidez. El M2, si no me equivoco, es el dinero que lo tienen de manera física más lo que está en el banco, ¿no? En cuentas de ahorro o depósitos a plazo fijo. Excelente. Y, el M3 es el M2 más las... eh, si no me equivoco, era el dinero del gobierno, los bonos o algo por el estilo, ya no recuerdo muy bien. Está muy bien. Y no se pide nada de memoria. Está muy bien. Intuitivamente lo que usted nos está relacionando está excelente. Lidia tenía algo más que decirnos. Adelante, por favor. No, licenciado, continúe nomás. ¿Perdón? No, licenciado, continúe nomás. Iba en lo mismo, ¿no? Ya, no vamos a ir ahorita en el detalle, lo vamos a analizar en el siguiente momento. ¿De qué trata con precisión el M1, el M1', el M2 y así sucesivamente? Lo que sí quiero que me tomen en cuenta, por favor, que estamos hablando del agregado que tiene mayor liquidez, el dinero en mano, digamos, agregados que son menos y menos y menos y menos efectivizables, ¿no es cierto? Menos líquidos, ¿no es cierto? De esa forma es que se van generando los agregados. Si tengo ya las bases de datos de esta forma, organizados como se muestra en pantalla, yo puedo ya en cierta forma graficar algunas tendencias, ¿no es cierto? Por eso es que el Excel es bastante amigable, ¿no es cierto? Yo quisiera, por favor, que se den a la tarea de tener bases de datos organizadas con esta información de los agregados, así como de los precios, pero en una sola base de datos. ¿Qué quiero decir? Piensen que me voy a abrir, perdón, esto lo voy a ampliar, ¿ya? Voy a abrirme un nuevo Excel, ¿ya? Me estoy abriendo un nuevo Excel. Y en este nuevo Excel quiero trabajar con M1, ¿ya? Y quiero ver, piensen los datos, 2020, 2021, ya, así digamos. Voy a agarrar los datos desde... Ya, solamente... Ya. ¿Se logra ver lo que he puesto en pantalla? Sí, licenciado. ¿Ya? Sí, licenciado. Entonces, por favor, digamos, tengo ya el M1 y estamos agarrando para que este sea realmente una base de datos. Voy a quitar las celdas de arriba en blanco. ¿Ya? Y digamos esto que no se vea así, tiene que verse como piensen que este lo voy a llamar tiempo, ¿ya? Le voy a deletrear con la letra T. Y aquí es enero 2020, febrero 2020, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer lo mismo con, perdón, esto todo es 2020. ¿Quién sabe? Quisiera tener lo mismo de 2019, los 12 meses, de 2018, los 12 meses, de 2017, los 12 meses, y así sucesivamente, hasta donde existan los datos. Y lo mismo para M2, lo mismo para M3 y todos los M's que existan. Todo ese lado me va a cubrir la parte izquierda de la teoría cuantitativa del dinero. Y luego quisiera ver la parte de los precios. Quisiera alimentar esta base de datos con datos de precios. Por favor, para el día lunes, quisiera que cada uno de ustedes se construya una base de datos que permita contrastar con datos la teoría cuantitativa del dinero. ¿Me dejo comprender? ¿Qué les estoy solicitando? ¿Podría volver a explicar, licenciado? Claro que sí, con mucho gusto. Ya. Han visto que la fuente de los datos es la página del Banco Central de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, yo, así como salen los datos en bruto de la página del Banco Central, no me sirven para el análisis, ¿no es cierto? Porque de pronto tiene, no sé, pues tiene un orden que tal vez no es... Recuerden sus bases de datos del IBIUS, ¿no es cierto? El IBIUS no va a leer los datos así, de esta forma. El IBIUS va a leer los datos en un formato plano, así como les estoy mostrando. ¿Ya? Donde yo diferencio para cada columna es una variable. Cada columna es una variable.
¿Ya? Entonces, la primera columna lo que está haciendo es poner el tiempo. Y la segunda columna está poniendo los valores asociados a cada temporalidad. Entonces, yo puedo construir una base de datos. Quiero que vale equivocarse, ¿ya? Por eso justamente de eso trata el ejercicio. Vale equivocarse. Quiero que ustedes hagan el mayor esfuerzo por construirse una base de datos, lo más agregados monetarios, así en formato plano, y también las variables de precios. ¿Se comprende lo que les acabo de decir? Que hagan el esfuerzo de hacer este ejercicio que les estoy mostrando acá. Solamente yo lo he hecho parcialmente. Ustedes lo completen. ¿Se comprende? ¿Más o menos? Excelente. Hagan el esfuerzo. De hecho, si ustedes se trancan y me dicen, esto no he podido hacer, lo vamos a revisar conmigo y vamos a ver qué ocurre. ¿Sí? Y vamos a ver el ejemplo a continuación. Dejo de compartir, por favor, un segundito. ¿Ya? Dejo de compartir. Esto es para el día lunes. Les voy a hacer recuerdo en el chat también, en el WhatsApp, esto que estamos quedando para que trabajemos con datos. ¿Ya? Y ahorita van a entender en la ilustración, vuelvo sobre mi diapositiva, de lo que estoy solicitando. Me dicen, por favor, si se está viendo. Se ve, licenciado. Se ve, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora sí hablaremos del documento de Fernando Escobar, que se llamaba, titulado Fluctuaciones dinámicas entre dinero e inflación en Bolivia. No me acuerdo quién quería participar, quién quería comentar respecto de ese documento. ¿Quién me puede contar un poquito más al respecto? Ahora es el momento de brillar. ¿Alguien? Adelante, Carla, le escucho. ¿Hay alguien más por allí que quiere conversar? Adelante, por favor, iremos por orden. Carla tiene la manito levantada. Iremos con Carla primero, luego veamos con Helen y luego vamos con Lidia. Vamos en ese orden entonces. Adelante, les escucho. Buenos días, licenciado. ¿Se me escucha? ¿Cómo está? Se le escucha muy bien, Carla. Adelante. Bueno, sobre la lectura, ¿no? En primera instancia, en la primera parte, ¿no? En la introducción nos comenta que esta lectura es una relación, ¿no? Una relación dinámica entre las fluctuaciones, ¿no? Que va a haber sobre la oferta monetaria y la inflación. Donde acá justamente igual hace referencia a lo que es N1, N2, N3, lo que estábamos viendo en los valores agregados, donde igual me puse a investigar para entender un poquito más, donde pude entender que N1 es el efectivo en manos del público y más el depósito a vista, donde N2 era N1 más los depósitos disponibles con un preaviso, ¿no? Ya hasta 3 meses que tiene justamente el banco, en los depósitos en plazo, justamente lo que estábamos viendo en el Banco Central, en la página, y así sucesivamente sobre los demás N3, N4 y demás, donde igual acá hace relación, ¿no? Al tema de la inflación, que siempre va a ser un problema, ¿no? Monetario general en todos los países, y acá hace referencia a Bolivia, donde en el caso de Bolivia hay, ¿no? Diferentes trabajos que se abordan, ¿no? En relación a, puede ser la cantidad de dinero, ¿no? Que se maneja justamente por el sistema del Banco Central y demás transacciones que se realizan en el país. Y bueno, más que todo, ¿no? La primera planteación, ¿no? Que nos realiza esta lectura, donde nos habla sobre la teoría cuantitativa del dinero, justamente con lo que estamos analizando ahora. Y bueno, nos establece, ¿no? La fórmula que estamos viendo, la igualdad que tienen. Y bueno, también nos ayudaba bastante. Acá ya han aumentado el tema de los logaritmos, y bueno, también se veía, ¿no? Que la oferta de dinero, y también, bueno, nos ayuda, ¿no? A interpretar, ¿no? El mayor crecimiento que va a tener el PIB, y generalmente sale, ¿no? En cierto tiempo el reporte del país. Eso sería, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Carla. Le agradezco. Ha hecho un gran resumen. Helen, por favor, le escuchamos. ¿Qué más puede complementar sobre lo que dijo Carla? Bueno, licenciado. Helen, ¿puede pedirle un favor inmenso? No se lo había pedido a Carla, se lo pido a usted si fuera posible.
¿Hay posibilidad de que pueda prender su cámara? Sí. Por favor, así me gusta verlos. Sí, bueno, ¿se me logra ver, ¿no, licenciado? Que a veces Se le logra ver, se le logra ver bastante bien. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, como comentaba la compañera, en la teoría cuantitativa del dinero que nos dijo que pusiéramos énfasis en nos concentremos más en esa parte, podría mencionar las diferencias, ¿no? Entre las dos escuelas de pensamiento que nos menciona la lectura, que eran los clásicos, neoclásicos y monetaristas por un lado, que aceptaban la neutralidad del dinero, y los keynesianos, post-keynesianos y austriacos que no aceptaban la neutralidad del dinero. En el caso del primer grupo, lo aceptaban en el largo plazo, pero no en el corto plazo, como usted nos comentaba. Y en el segundo grupo, tomaban el dinero como endógeno. Y en el caso del primer grupo, tomaban a la oferta monetaria como exógena. O sea que ahí había una diferencia ya de pensamiento. También podría mencionar sobre las variables nominales. En el primer grupo decían que no influían en las variables reales, y en el segundo grupo decían que eso sí podría influir en cierta medida, y ahí por eso decían que no se cumplía la neutralidad del dinero. Es lo que podría complementar, licenciado. Muchísimas gracias. ¿Es más afín que se le diga Helen o Patricia? Helen, licenciado. Ya, excelente. Gracias, Helen. Por ahí tenía una manito más levantada, pero ya no la veo. De todas formas, vamos a ir analizando. Quiero que tomen en cuenta el ejercicio de lo que comprendía, lo que les he solicitado como una exigencia. No sé cuán sobredimensionada les haya parecido revisar, no leer a integridad posiblemente un documento de la extensión que tenía no sé cuántas páginas era de Fernando. 30, 30 y algo, 40 y algo, no lo sé. Pero cuán exigente, quisiera que eso me lo digan ustedes, ha sido leer algo así o revisar algo así de lunes para hoy. ¿Por qué consulto esto? Yo tengo la necesidad de que los estudiantes de economía tengan un hábito profuso de leer artículos de corte científico, no solamente libros de texto, que lean artículos que produce la academia, y más aún si estamos relacionando artículos de economistas bolivianos con realidad boliviana, con datos bolivianos. No sé cuántos de ustedes les suena, tal vez no tanto, el nombre de Fernando Escobar. Fernando Escobar ha sido por mucho tiempo funcionario del Banco Central. Ha sido incluso director en la unidad de políticas económicas y monetarias, ¿no es cierto? Entonces, es una persona que conoce al interior el manejo, la dinámica del Banco Central. Entonces, estamos hablando tenemos el documento de una voz autorizada, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que he hecho la selección. Además que Fernando es amigo, es muy buena persona, ¿no? Entonces, por eso es que les he compartido ese documento. Pero ustedes tienen que hacerse al hábito de revisar literatura que no solamente conlleve ciertos preceptos que un documento anglosajón, un Blanchard, un Jeffrey Sachs, un Dornbusch o cualquiera de ellos me refiera como la mirada que ellos tienen de su propia realidad, sino una mirada más particularísima, ¿no? Más Bolivia, ¿ya? Seguimos con esto. A ver, el documento hace una relación, que este es un aspecto que quisiera que ustedes destaquen, por favor, de las fluctuaciones cíclicas de la oferta monetaria y la inflación. ¿Qué se les viene en mente cuando digo fluctuaciones cíclicas? ¿Qué es una fluctuación cíclica? ¿Quién me puede auxiliar? ¿Qué es una fluctuación cíclica? Que incluso es una analogía se hace una analogía hasta bíblica, ¿no? ¿Qué es una fluctuación cíclica? A ver, hablaré con alguien, hablaré con Joana Castillo. No sé si está por ahí.
Hablaré entonces con quien está debajito. Cristian. Cristian Choquecayo. Ya, por si acaso estoy apuntando con quienes no estoy hablando, ¿ya? Porque a pesar de que habrían puesto su registro con su carnet de identidad, ya les decía, es como si no estuvieran en clases, ¿ya? Entonces, independientemente que hayan puesto su número y todo eso, lo que cuenta es lo que estamos hablando ahora. Con Carla ya he hablado y está con la manito levantada. Tal vez no he hablado con Alba y con Alba Huaracachi. Creo que el día lunes también intenté hablar con ella y no logré. Y ahora tal vez podemos hablar. Adelante, Guara, le escucho. ¿Qué sería una fluctuación cíclica de lo que ha visto en sus cursos anteriores? ¿Qué es una fluctuación cíclica? Las fluctuaciones cíclicas serían como una, yo lo entiendo más que todo como una tendencia, más o menos es de forma cíclica que va volviendo una y otra vez entre la oferta monetaria y la inflación. Ya, está bien. Va por ahí, ¿no? De hecho, ustedes tienen una materia que se llama ciclos económicos, ¿no es cierto? En esa mirada de Kitland y Prescott, que son de los primeros que teorizan el tema de los ciclos económicos, por qué decía lo bíblico, ¿no es cierto? 7 años de vacas gordas, la parte del auge, 7 años de vacas flacas, ¿no es cierto? Que, bueno, justamente es el presagio que Moisés le hace al faraón de Egipto. Pero la lógica es la siguiente, ¿no es cierto? Muchas de las variables crecen en el tiempo, no se mantienen en pico, sino que a la vuelta de la esquina hay una recesión económica, ¿no es cierto? Y la recesión económica no es eterna. A la vuelta de la esquina también no hay momento de auge. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, la economía se va moviendo en fluctuaciones cíclicas. Y hay ciertas variables que van a la par del ciclo, a la medida que el ciclo la producción, el crecimiento, la expansión aumenta, estas variables también tienden a aumentar. Y otras variables que se mueven en contra del ciclo, ¿no es cierto? A medida que el ciclo aumenta, estas tienden a disminuir, ¿no es cierto? Voy a leer chat. Por ahí chat me están diciendo algo más. En chat me dicen las fluctuaciones cíclicas son movimientos, se está moviendo esto, las fluctuaciones cíclicas, aquella oscilación, Catherine me dice, ¿no? Oscilación que registra una variable alrededor de la tendencia de largo plazo. Está bien, uno puede relacionar una tendencia de largo plazo, una línea en una temporalidad de unos 50 años, por decir algo, ¿no? Y verificar qué momento se crece la economía y qué momento decrece y así sucesivamente. Solo como una pregunta intuitiva. Si sabemos que las economías crecen y otras decrecen, ¿en qué parte del ciclo Bolivia nos estamos encontrando? ¿En la parte expansiva o en la parte recesiva? ¿Qué opinan ustedes? A 2022, ¿estamos en expansión o estamos en recesión? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les dicen los datos? ¿Qué les dice la intuición más que los datos? En este caso no estamos viendo datos. Adelante, le escucho. En recesión, licenciado, hay que ¿En la mostrar parte una baja? fase de expansión. ¿Ya? Sí. ¿Cuándo ha acabado la parte expansiva entonces? ¿Cuándo hemos acabado de estar en bonanza y estamos entrando ahora en la parte recesiva? Perdón, permítame un segundito. Tengo que contestar una palabrita. Perdón. Ay, ¿cómo hago esto? Ahí.
Perdón, disculpen. Entonces avanzo esto un poquito más rápido, ¿ya? Disculpen el tiempo. Decía, las fluctuaciones cíclicas muestran esta tendencia de momentos crecientes y momentos decrecientes. Seguramente con los datos uno puede ir verificando el tiempo boyante, que en 2013, 2014 ya empezaba a hacer aguas, ¿no? Por diferentes razones en el caso boliviano. Se piensa que hemos entrado en la etapa recesiva que se ha agravado por la situación mundial de pandemia, ¿no es cierto? Y ahora todavía está complejo el tema de una recuperación, y esa recuperación está en vistas también de un contexto internacional que también está en etapa recesiva. Pero de eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Ya, el chat estaba bien, es que había algo más por ahí. A ver, voy a leer una intervención, ¿no? Por ahí me decía, ¿quién me dice esto? Me dice Luzandra Chávez me dice, la fluctuación cíclica es aquella oscilación que registra una variable, particularmente en economía, se analiza en el Producto Interno Bruto o PIB, alrededor de una tendencia de más largo plazo. Excelente, es una buena definición que sintetiza lo que estoy relacionando. Ya, más allá de esto, en el documento de Fernando Escobar se consideran diferentes mediciones del dinero: la emisión monetaria, la base monetaria, el M1, el M2, el M3, el M4. Esto ya lo hemos visto en la página, ¿no es cierto? Es decir, toda esta data está disponible. Así como está disponible el índice de precio del consumidor, su variación, la inflación, y el índice de precios al consumidor subyacente o núcleo. Les pregunto, y quiero que alguien me auxilie, voy a tratar de capturar, si es que no hay manitos, alguna intervención con alguien que no he hablado hasta ahora. ¿Qué es la inflación subyacente? A ver, hablaremos con José Manuel Tito. Creo que no he hablado hasta ahora con usted. No sé si se encuentra por ahí. Aquí estoy, licenciado. ¿Me puede escuchar? Adelante, por favor. Si nos puede dar, use chanchullo Google si gusta. ¿Qué es la inflación subyacente? Bueno, sería el incremento de los precios en lo que sería los bienes y servicios. ¿Pero qué cambia lo subyacente? ¿Qué la hace subyacente? ¿Qué cambia de la inflación a secas? La verdad no sabría decirle, licenciado. Está bien, lo vamos a aclarar. Agradezco su participación. Hablemos, por favor, entonces con, a ver, Leonel Fernández, tal vez no ha hablado con usted. Me dice, por favor, si está por ahí. Ya, si no está Leonel, hablaremos con Blanca Marca. Y creo que ya está el chanchullo incluso en el chat, ¿no? Excelente. Ahí pueden leer en el chat qué dice. ¿Blanca se encuentra por ahí? Sí, licenciado. Adelante, le escucho, por favor. ¿Qué hace la distinción de la inflación subyacente? Una variabilidad entre los precios. Ya, está bien, pero ¿qué distingue entonces la inflación a secas de la inflación subyacente? Vea el chat, en el chat hay harto chanchullo. Muchos están ahí dando, muchos están respondiendo a la vez y han dado respuestas bien interesantes. ¿Quién puede auxiliarnos a todos, tomando micrófono y decirnos qué es la inflación subyacente? ¿Qué distingue la inflación subyacente? A ver, hablaremos con alguien más y de ahí nos vamos a la respuesta. Me dice si estoy leyendo mal su nombre. Geraldina, Mayra Geraldina Condori. Buen día, licenciado. ¿Cómo está? Buen día. ¿Tiene por ahí alguna respuesta de qué es la inflación subyacente? Que es un indicador que muestra la variabilidad de los precios del consumo de bienes a corto plazo.
Ya, pero ¿qué la distingue de la inflación a secas o de la variación del IPC a secas? ¿Qué lo hace distinto? ¿Quién me puede auxiliar? Adelante, 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 le escucho. En el chat siguen respondiendo y hay respuestas bien interesantes. Esta de los energéticos me gusta. Excelente, eso está bien. Ya, a ver, les comentaré entonces y ustedes me van relacionando, ¿ya? Sí, como ustedes dicen en el chat, es un subconjunto donde la inflación subyacente trata de sacar. ¿Qué significa subyacente? A ver, iremos por eso, por ese lado primeramente. ¿Qué significa la palabra subyacente? ¿Quién me puede auxiliar? Tal vez por ahí podemos ir más fácilmente. Debajo de algo, sea. Ya, debajo, digamos, subyacente, ¿no es cierto? Es decir, como que el IPC grande y subyacente hay algo, un subconjunto, algo menor, ¿no es cierto? Pero ese algo menor tiene su particularidad de considerar, perdón, de descontar más bien ciertos precios que en la economía se consideran altamente fluctuantes, altamente variables. Por ejemplo, la energía, ¿no es cierto? La energía puede tener picos que no necesariamente respondan a la dinámica económica, ¿no es cierto? Puede ser una escasez de oferta, puede ser fenómenos climáticos, puede ser incluso un accidente, no sé, lo que sea. Lo mismo pasa con los alimentos, ¿no es cierto? Los alimentos generalmente tienen estas altas fluctuaciones. Una riada, resulta que el fenómeno del niño, cambios climáticos, estacionalidad, ¿no es cierto? Hay ciertos bienes que solamente en temporadas aparecen más y en otras temporadas menos, ¿no es cierto? O pueden deberse a shocks externos, exógenos a nuestra economía, ¿no es cierto? ¿Por qué hay el problema del tema del precio del pan? ¿Por qué va a incrementar el precio del pan? ¿Cuál es la razón de que incremente el precio del pan? ¿Alguien sabe cuál es la razón de que incremente, se diga, esté incrementando o se dé el anuncio de que vaya a incrementar el precio del pan? Licenciado, Adelante, lo que supe es por el hecho de que la harina iba a subir por todo esto que estaba pasando con lo de Rusia y del ataque. La harina iba a subir. Por eso igual Excelente. querían incrementar el precio. Va por ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Principalmente porque importamos harina, ¿no es cierto? No somos productores plenos de harina y al importar harina y sabiendo el conflicto Rusia-Ucrania y otros elementos, el precio de la harina internacionalmente habría subido y por tanto al ingresar a nuestra economía ingresa a un precio mayor. Y la lógica de gobierno, siempre el padre protector, es que voy a generar una subvención a la harina o les voy a proveer harina a un precio preferente a razón de que el pan no suba, porque si el pan sube, todo sube, ¿no es cierto? Ya. Pero entonces, volviendo a nuestro tema. La inflación subyacente lo que va a hacer es dar cuenta, descontar, sacar aquellos productos que tengan estas altas fluctuaciones, a razón de ver un comportamiento más regular, menos volátil de los precios, ¿ya? Por favor, vean también este dato en los agregados que hemos visto del Banco Central. Existe el IPC subyacente. Entonces, genérense su base de datos con IPC núcleo, ¿ya? Con IPC subyacente. Sigamos. El documento utiliza series mensuales desde enero de 1980 a abril de 2015. Aquí les pongo varios apuntes que por favor quisiera que los tengan en consideración en sus notas. Primero, el documento da cuenta de una lógica de un paper académico al estilo IMRD. Apúntenle, por favor. ¿Qué es IMRD? Porque su trabajo final va a tomar esa estructura, IMRD. ¿Qué es IMRD? I, una parte introductoria. M, una explicación metodológica de cómo se analizan los datos. R, es presentar resultados. Y D es un apartado de discusión que lleva unas conclusiones al final, ¿no? Entonces sería IMRDC, si fuera el caso, ¿no es cierto?
Entonces su documentito, su trabajo final, va a tomar esta lógica de IMRDC, pero no va a ser tan extenso como el de Fernando Escobar, ¿no? Algo más chiquitito. ¿Qué sí les puedo dar como pauta del documento de Fernando Escobar? Que Fernando Escobar utiliza datos de 1980 a 2015. Estamos a 2022, ¿no es cierto? Entonces, ello quiere decir que ustedes podrían hacer un análisis complementario, una actualización de 2015 a la fecha. O quién sabe, comparar lo que ocurre en Bolivia con nuestros vecinos. O lo que ocurre en Bolivia en pandemia. Ya sea una mirada perspectiva, lo que está ocurriendo en el momento, o una mirada prospectiva, lo que va a ocurrir de aquí en más, qué va a pasar en 2023, 2024, 2025, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ya les estoy dando como pauta de que este puede ser un tema para realizar su investigación final, su documento final. Los resultados que encuentran son bien interesantes, que dice que la inflación es contemporánea a los agregados M1 y M2. ¿Qué entiende por contemporánea? Que se mueven casi a la par. Sin embargo, esta categorización también habla de cierto movimiento que puede ser un poquito más débil moderado, en relación a los precios y así también con las operaciones de mercado abierto. Teóricamente, da cuenta que si bien la inflación es un problema monetario, como lo relaciona Milton Friedman, se encuentra que el planteamiento keynesiano de que la inflación reduce el desempleo podría ser un espejismo, ¿no? Ya que en el largo plazo el dinero es inflación eventualmente, ¿no? Dejando inalterado el tema del desempleo. Recuerden la relación inversa entre desempleo e inflación de la curva de Phillips. Se piensa que la curva de Phillips en el largo plazo nada, ¿no? Solamente es un fenómeno monetario donde precios se traducen, dinero se traduce en inflación y el desempleo se mantiene inalterado, ¿no es cierto? Relaciona también, que este es un aspecto importante de considerar, una relación positiva entre el cambio del dinero y la variación de los precios y que existen implicancias para la política monetaria. Si digo que existe una relación positiva entre el cambio de dinero y relación de precios, estoy dando cuenta de un contraste de que la teoría cuantitativa del dinero se corrobora para el caso boliviano con ciertas aclaraciones, ciertas especificaciones basadas en los datos, básicamente, ¿ya? Entonces, veamos lo siguiente. Para algunos de ustedes es conocido el término de modelos de vectores autorregresivos. ¿Saben lo que es ese término? ¿Han hablado de esto en econometría o no lo han visto nunca? No sé si me pueden dar la pautita para más o menos enlazar de qué trata. ¿Saben lo que es esto? Lo estamos viendo, licenciado. ¿Perdón? En mi caso, en econometría 2, lo estamos viendo al modelo VAR. Fabuloso. Entonces, ¿qué son los VAR? Si tal vez puede explicar intuitivamente, no un detalle así sumamente técnico, para los que no estamos llevando econometría 2 todavía. Bueno, básicamente el VAR lo que hace es primero obtener un vector, como dice ahí, y cada variable va de acuerdo al número de variables va a haber una cantidad de ecuaciones en donde lo que hacemos es relacionar la variable con sus rezagos en las diferentes ecuaciones. Es lo que podría comentar. Excelente, está muy bien. Intuitivamente hablando, ya, a ver, completo la idea, ¿no? Los sistemas de vectores autorregresivos, justamente sistema, da cuenta de una modelación estructural, que son muchas ecuaciones a la vez, donde se relaciona, digamos, de manera, entre comillas, causal. Bueno, hay una causalidad en la conceptualización tipo Granger, digamos, de verificar algunas variables en respuesta de variables explicativas y sus rezagos. Y cómo estos rezagos van afectando a la dinámica del modelo. Tal vez estoy complejizando mucho la idea, ¿no? Ya, simplemente es una instrumentación econométrica que da cuenta de la variable y su pasado. Ya, hasta ahí. La fundamentación teórica para hacer el contraste que hace Fernando Escobar es la teoría cuantitativa del dinero. Donde, y casi con esto acabo, vamos a ver unas cositas más. La teoría cuantitativa del dinero, vean el subíndice T de temporalidad, ¿no es cierto? Entonces, MB es igual a P por Y, ¿no es cierto? Ya decíamos que esto puede expresarse de manera logarítmica.
Ya quisiera preguntar más, pero ¿qué hace un logaritmo? ¿Por qué se aplican logaritmos? Matemáticamente, ¿qué hace un logaritmo? ¿Quién me puede dar una pauta? ¿Sabe alguien qué es un logaritmo? ¿Para qué sirven los logaritmos? ¿Qué dicen en econometría o en estadística? ¿Para qué hace uno logaritmos? ¿Simplemente para hacer más sexy una ecuación? Adelante, le escucho. ¿Qué es un logaritmo? Tal vez el logaritmo se aplica a valores reales para esos convertirlos en índices. Ya, pero más simple. ¿Qué es un logaritmo? En un número, ¿qué hace un logaritmo? Reduce diferencias, ¿no es cierto? Reduce diferencias. Es decir, suaviza los datos, ¿cómo les puedo decir? ¿Cuánto sería el logaritmo de 80? ¿Cuánto es el logaritmo de 8? Hay una diferencia entre 80 y 8, hay una diferencia de 10 veces el valor. Pero ¿cuánto es el logaritmo de 80? ¿Y cuánto es el logaritmo de 8? No sé si tienen calculadora a mano, en Excel pueden hacer eso. Pero si no me equivoco, estamos hablando 4 a 2, ¿no es cierto? Entonces estás reduciendo la diferencia de 10 veces a un valor del doble. Entonces estás suavizando la serie. Pero más allá de eso, los logaritmos permiten en la interpretación de los coeficientes estimados algo que ustedes ya conocen de economía básica, las semielasticidades. ¿Qué es una semielasticidad? ¿Qué es una elasticidad? Más fácil todavía. ¿Alguien recuerda qué es una elasticidad? Licenciado, Sí, adelante, le escucho. Una elasticidad mide el cambio porcentual de una variable cuando otra ha cambiado en la misma cantidad. ¡Excelente! ¿Y recuerdan qué hacía el cociente de correlación? Suena muy parecido lo que hace el cociente de correlación. El cambio, la variación lineal, cuantifica la variación lineal de una variable en relación a la otra. ¿Qué me decían que hacía la elasticidad? El cambio porcentual de una variable en relación de otra. Entonces, al sacar logaritmos, lo que voy a hacer es justamente verificar el cambio porcentual de una variable en relación a otra. Ya, los estoy hallando fríos, ¿ya? El miércoles vamos a continuar con esto con mucha más extensión. Pueden ir realizando sus registros de cierre. Y quiero, por favor, me voy a volver sobre el compartir pantalla, ¿ya? Estoy compartiendo pantalla. Perdón, quiero dejar esto. Este artículo es del Fondo Internacional, el día lunes lo lean. Entonces tenemos 2 tareas para el día lunes, ¿ya? Para el día lunes tenemos, perdón, ahí está tenemos el intento de que ustedes puedan generar su base de datos y por otro lado, el que lean el documento que les acabo de en el grupo WhatsApp. Si existe alguna duda, comentario, sugerencia, inquietud, ahora sí dejo de compartir. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Sí, licenciado, todo claro. Excelente. Nos vemos el lunes entonces. Dejo un ratito más prendido la grabación para que puedan hacer su registro, los que les falta todavía, ¿ya? Entonces, un par de minutitos cierro la grabación y les voy a compartir como siempre hasta antes del mediodía por el WhatsApp y en la plataforma. Nos vemos el lunes. Por favor, reitero, lo voy a hacer en el WhatsApp también. Para el lunes tenemos la lectura, que es cortita, en relación a la que hemos visto de Fernando Escobar, y segundo, que construyan su base de datos. Va a ser sumamente importante que construyan su base de datos porque de eso va a basar su trabajo final. ¿Ya? Nos vemos el día lunes. Gracias. Gracias, licenciado. Hasta lunes, licenciado. Hasta luego, licenciado.
Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.